Hola amigos, estamos un día más aquí con todos vosotros, gracias por estar ahí. Queremos hablar hoy de las creencias. ¿Por qué queremos hablar de las creencias? Bueno, en el vídeo anterior hablamos de las emociones y toda emoción va asociada a una creencia. Digamos que la creencia es como el cimiento, lo primero, es lo que queremos descubrir en este autoconocimiento, en esta autoindagación que estamos haciendo. Lo que queremos descubrir es qué creencia es la que me está llevando a comportarme de esa manera, con lo cual ya vamos definiendo un poquito qué es la creencia. Según una definición del diccionario, la voy a leer porque no me la sé, una creencia o las creencias son esquemas cognitivos. ¿Qué quiere decir? Que son sistemas de relaciones entre conceptos que figuran en nuestra memoria. Con lo cual, no podemos hablar de creencias si no hablamos de conceptos. Y todos sabemos lo que es un concepto, ¿no? Es la imagen, ¿no? Es la representación que yo tengo de un objeto, de una situación, de un hecho. Está íntimamente ligado. Entonces, tenemos que tener claro que todos funcionamos con un sistema de creencias, no solo una creencia, sino varias. Algunas creencias las tenemos muy conscientes y sabemos, pues mira, yo tengo esta creencia. En la M30 siempre hay atasco. Esa es mi creencia. Entonces, cada vez que voy a la M30, me pillo atasco. Esa es una creencia muy consciente, pero hay creencias que son muy inconscientes. La mayoría de ellas, todas funcionan inconscientemente. Algunas las llevamos más a la capa superior de la conciencia, pero la mayoría de ellas están en esa capa de la inconsciencia, dormida. No nos damos cuenta de que están ahí. Entonces, tenemos que tener en cuenta que las creencias son adaptativas, que nos ayudan a aprender, que las creencias no son ni buenas ni malas. Ese es un punto igual que las emociones, hablábamos el otro día, ¿no? No se trata de no tener esta creencia, sino primero de ser consciente de que tengo esta creencia y ahora voy a ver si me está potenciando en mi vida o si me está perjudicando. Entonces, si me está perjudicando, está claro que tengo que hacer un cambio de creencia. Yo, para decirlo de una manera un poco como más de calle, para entendernos un poco mejor, diría que el sistema de creencias que cada persona tiene son como los ojos a través de los cuales vemos el mundo, interpretamos el mundo, ¿no? Es como que el mundo, si no tuviéramos este sistema de creencias, sería una infinidad de posibilidades. Y al tener una creencia determinada, de una infinidad de posibilidades pasamos a una sola posibilidad y el mundo es de una manera determinada, que tiene que ver con esa creencia que me lo ha hecho ver de esa manera determinada, con lo cual digamos que las creencias siempre nos van a limitar porque siempre van a colapsar una de esas infinitas posibilidades y hacer que sea real una de esas infinitas posibilidades. Eso tampoco es bueno ni malo, lo que pasa es que, vuelvo a repetir, lo que tenemos que tener en cuenta es utilizar nuestras creencias que nos potencien y que sean lo más flexibles posibles, porque al deciros que son adaptativas, ¿qué significa? Bueno, pues es verdad que nuestro inconsciente colectivo, nuestro inconsciente familiar nos van transmitiendo esas creencias, porque es verdad que nosotros sabemos que es una ventana y cómo se abre y se cierra una ventana, sabemos lo que es una mesa y para qué sirve una mesa y todo eso es lo mismo, ¿no? Son creencias y es parte de un sistema de creencias de un inconsciente colectivo y eso está muy bien. ¿Qué ocurre? Pues por ejemplo, que puedo tener una creencia que es de un inconsciente colectivo, me lo invento, de una persona que haya tenido un abuelo o un bisabuelo que en época de guerra estaba en la zona nacional, pero él era rojo y entonces optó por callarse porque si hablabas te podían fusilar o te podían quitar tus bienes, etc. Entonces era mejor no dar tu opinión. Y ahora llega su nieto de repente y él sigue sin poder dar su opinión y sin poder expresarse porque puede ser que le metan en la cárcel, etcétera, etcétera. Como estamos viendo, esa creencia de tengo que callarme, no puedo opinar, sí que resulta adaptativa para el abuelo o bisabuelo en esa época de guerra, pero ahora mismo no le está siendo eficaz al nieto. Ahora mismo podemos opinar libremente dentro de unos cánones, ¿vale? Entonces, de eso se trata. Una vez que compruebo que mi creencia es no puedo hablar, no puedo opinar, porque hay un peligro, hay un miedo, como digo, una creencia siempre va asociada a una emoción, acordaros luego a un sentimiento, etcétera. Pues una vez que yo encuentro esto,
pues lo puedo transformar, ya puedo tener otras experiencias de vida donde yo pueda opinar y darme cuenta de que no hay ningún peligro. Me tengo que dar esa oportunidad, pero primero tengo que hacer consciente mi historia. Como hemos visto, aquí sale la historia que hay detrás de la historia y la creencia que está sustentando y la emoción que es el miedo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer con nuestras creencias? Vamos a conocerlas, es como todo, ¿no? Por eso se trata de autoconocimiento. Vamos a averiguar de dónde pueden venir. Bueno, pues vienen, como os digo, de ese inconsciente familiar y colectivo, es heredada, es esa adaptación. También puede venir por repeticiones, ¿no? Por ejemplo, yo tuve el caso de una chica que se acuerda de cuando era niña. Pues a ella le gustaban las palmeras de chocolate, le gustaban muchísimo. Entonces le decía a su madre, mamá, bueno, le gustaban muchísimo. No sabía si le gustaban o no porque su mamá no se las compraba. Entonces lo que ocurría es que ella quería probar las palmeras de chocolate. Decía, mamá, cómprame una palmera de chocolate, mamá, esto cuando tenía a lo mejor 6, 7 años. Y su mamá le decía que eso es una guarrería, que no, que eso es una guarrería, que no, que eso es una guarrería. Un día se fue de paseo con su abuela y, abuela, cómprame una palmera de chocolate, abuela. Y la abuela tenía la misma idea que la madre, decía que no, que eso es una guarrería. Pero la nieta se puso tan pesada, el cliente en este caso, que pues al final le compró la palmera de chocolate. Pues nada más comer la palmera de chocolate, no pasó ni media hora y la niña vomitó la palmera de chocolate y tenía un dolor de barriga que no podía con él. Entonces, mi cliente, 20 años después, cuando su hija le pide a comer una palmera de chocolate, lo que le va a decir que no, que eso es una guarrería. ¿Explico? Son frases que oímos, que están repetidas y que además hemos experimentado en una edad muy temprana. Las creencias siempre se improntan hasta los 6, 7 u 8 años, ¿vale? Y que nos ha dado una manera de comportarnos, nos ha dado una manera de estar en el mundo. Claro, el que la palmera de chocolate sea una guarrería, pues a fin de cuentas tampoco va a cambiar mucho mi vida o va a ser ni muy malo ni muy bueno, no va a ser ni muy eficaz ni muy poco eficaz. Pero hay otras creencias, como los hombres son de una manera determinada, o las mujeres son de una manera determinada, o para conseguir dinero hay que sufrir mucho, o la vida es sufrimiento. Yo he tenido muchas clientas o clientes que vienen aquí y dicen, y nos damos cuenta de que en esta vida hay que sufrir, ¿no? Es como que viene también un poco por todo ese sistema de creencias religioso que también nos inculca mucho. En mi caso particular, por ejemplo, el pecado, ¿no? Que decir tacos es pecado. Entonces yo recuerdo en la primera comunión, ya ves que te confiesas, pues después en pensar, simplemente en pensar en un taco, en un insulto, y yo ya estaba con, tengo que volver a confesarme otra vez, cómo voy a tomar la primera comunión si yo he pensado, y de verdad creaba una ansiedad y una angustia en mí. Yo tomé esa primera comunión pensando que lo hacía pecando porque había pensado en una palabrota, que de aquellas a mí lo que me contaban era que la palabrota es pecado, ¿vale? Entonces, fijaros hasta qué punto podemos morir por una creencia o podemos incomodarnos por una creencia. Por eso es muy bueno que podamos indagar y podamos ir un poquito más allá de ella. Pues fíjate, yo ahora le diría a esa chiquilla de 7, de 9 años, cuando hice la primera comunión, que estuviera tranquila, que no se peca por eso. Pero yo no tuve nadie a mi alrededor que me dijera eso, al revés. Todo lo de mi alrededor, todo ese sistema, me decía que eso era pecado y eso era malo. Y bastaba que te lo dijera para que encima lo pensaras más porque era algo prohibido. Entonces vas a ello. Entonces se trata de ir descubriendo poquito a poco cuáles son esos sistemas de creencias, cuáles esas creencias que me están impidiendo avanzar. Luego tendré otras que me potencian y que están estupendas. Ojo y cuidado, que nos podemos pensar que una creencia que nos potencia, por ejemplo, es tú puedes con todo, hijo. Y tú dices, ¡guau, qué creencia más chula! Esa creencia se la voy a decir yo a mi hijo cada 3x2 y ya verás. Pues yo también he tenido clientes que vienen con esa creencia y lo que tienen es una sobrecarga de todo. Y es una frustración de no poder parar, ¿no? De tener que poder con todo, porque nos ha venido también improntado desde que somos pequeños, porque también se lo hemos escuchado a papá y a mamá. Con lo cual vemos que las creencias vienen de esa frase que nos repiten cuando somos pequeños. Cualquier persona que esté en nuestro ámbito familiar o nuestro ámbito o nuestro colectivo
profesores también nos improntan mucho, grupos de amigos en esas edades tempranas, y hay otras que ya vienen directamente, que venimos con ellas, con esa información, porque si no sería empezar de cero y eso no puede ser, ¿no? Es como algo tan sencillo como esto es una ventana y la ventana se abre y se cierra así, o esto es una cama y aquí uno se acuesta a dormir, algo tan sencillo como eso, que puede ser pues algo tan complicado al final como lo que os estoy diciendo, ¿no? Para vivir esta vida hay que sufrir, o tienes que cuidar de tus mayores, o no puedes hablar, ¿no? Todo eso que viene improntado, que viene de generaciones pasadas, que a ellos les ha resultado en su día una adaptación, pero que en este momento ya no nos resultan útiles, entonces tenemos que transformarlas. ¿Cómo se transforma una creencia? Es muy sencillo. Simplemente hay que permitirse vivir la experiencia con otros ojos, ¿no? Es darle esa flexibilidad y esa tolerancia que la creencia en sí misma no tiene. Por lo tanto, no se trata de no tener sistemas de creencias, sino de hacerlos, ya lo he dicho, pero no me cansaré de repetirlo porque es el punto clave, sino de hacer nuestro sistema de creencias lo más flexible y lo más abierto posible, o sea, estar dispuesto a cambiarlo. Muchas veces tenemos un comportamiento y no nos preguntamos para qué y de dónde sale eso, ¿no? O simplemente decimos, no, es que esta vida hay que sufrirla. Y lo decimos y nos quedamos tan panchos, ¿no? Quiero decir, esta vida hay que sufrirla. ¿Tú sabes todo lo que condiciona esta vida hay que sufrirla? Pues igual, cuestiónate, porque cuestionándotela será como tú puedas empezar a dudar de que tenga que ser así y empezarás a poder colapsar otra información, a poder meter otra experiencia donde quizás la vida pueda ser cómoda o la vida pueda ser feliz o la vida esté bien, ¿no? Por lo menos que no haya que sufrirla. Que pueda hacerlo de otra manera. El cuestionarla es el primer paso, primero reconocerla, luego cuestionarla y después el transformarla, como os he dicho, de manera muy sencilla, es dándome la oportunidad de vivir otra experiencia, de pasar por una situación donde yo lo veo con otros ojos, ahora lo entiendo, ¿no? Verlo con otros ojos quiere decir, lo interpreto porque tengo otra creencia diferente, porque me permito tener otra creencia diferente y entonces sale algo distinto. Me viene una situación completamente diferente y el mundo en ese momento es totalmente distinto al mundo que yo veía antes, al mundo que yo estaba viendo antes, que era con unos ojos que son diferentes, ¿vale? De eso se trata a fin de cuentas. Otra vez lo repito, el tener creencias es necesario, pero podemos hacer que nuestras creencias sean lo más flexibles, lo más tolerantes, lo más abiertas posibles, para que yo pueda tener una realidad que se adecue mucho más a un estado que yo quiero, a ese estado de felicidad que supongo que todos estamos buscando. Y por hoy aquí lo dejamos. Ya sabéis, cualquier duda, cualquier comentario, si queréis que hablemos de algún tema, si queréis que hable de algún tema en específico, yo estoy aquí dispuesta a escucharos y a hacer realidad esas peticiones. Muchísimas gracias desde este rincón del mundo a todos los rincones que me están escuchando y viendo. Un beso y nos vemos en el próximo.